el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. ¿Qué celebramos el día de hoy, queridos hermanos? Día de la Reforma. Un día muy especial, un día donde la mayoría de las iglesias recuerdan este día, porque a partir de el momento de la Reforma, la dirección de la iglesia cambió. Y hoy vamos a estar tocando este tema. Sé que es y va a ser de bendición para cada uno de nosotros. Hoy escuchamos la lectura de Juan, capítulo 8, versículo 31 al 36. Aquí el Señor Jesucristo está hablando a un grupo de personas, pero les invito a que meditemos en estos pequeños 4 versículos, 5, y vamos a ver cómo el Señor hace un énfasis y una invitación a un específico grupo de personas. Juan capítulo 8, versículo 31 al 36. Entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído en Él. ¿A quién se dirigió? ¿A los que no habían creído en Él o a los que habían creído en Él? Jesús dijo a los judíos que habían creído en Él. Jesucristo se dirige a creyentes. Jesucristo se dirige a ti y a mí, a cada uno de los que hemos reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador. Jesús dijo a los judíos que habían creído en Él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Le respondieron: nosotros somos descendientes de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir, ustedes serán libres? Jesús les respondió: de cierto les digo, cuando ustedes escuchan al Señor Jesucristo decir, de cierto les digo. ¿Cuántos? Levante la mano, ¿quién sabe a dónde va? ¿Quién ha escuchado este mensaje con respecto a cuando el Señor Jesucristo dice, de cierto les digo? Cuando Jesucristo usa la palabra de cierto les digo, es porque está a punto de dar una enseñanza poderosa. Cada vez que ustedes lean la lectura bíblica y escuchen la frase de cierto les digo, el Señor Jesucristo está a punto de dar una revelación a los creyentes, a los que ya lo conocen, a ti y a mí. De cierto les digo, que todo aquel que comete pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no se queda en la casa para siempre, el Hijo sí se queda para siempre. Así que si el Hijo los liberta, serán verdaderamente libres. Un lenguaje para el tiempo del Señor Jesucristo, para el tiempo de los romanos, donde existían esclavos. Jesucristo les da y les dice que si ellos no confiesan a Jesucristo y no permanecen en su palabra, tarde o temprano van a irse. ¿Por qué? Porque son esclavos del pecado. Y esa es una palabra para ti y para mí. La invitación del Señor Jesucristo aquí es decirnos: permanezcan en mi palabra. Permanezcan en mi palabra. Y hoy, querido hermano y hermana, celebramos el día de la Reforma de la iglesia. La próxima vez que te pregunten qué celebraste el día de hoy o qué se celebra el día de hoy o por qué es rojo, por qué hay rojo, porque es día de fiesta, porque la iglesia celebra el día de la Reforma como un día de fiesta. Celebramos el día en que la reforma, ¿cuándo reformas algo? Cuando algo se deformó. ¿Cuándo reformas? Cuando tienes algo, cualquier mueble y se deforma, ¿qué es lo que tienes que hacer? Reformarlo. Cuando nosotros hablamos del día de la Reforma, hablamos de reformar lo que estaba formado antes. Eso es lo que se celebra el día de hoy. La iglesia necesitaba reformarse. Y si la iglesia necesitaba reformarse, era porque estaba deformada. ¿Pueden ver la diferencia? Deformada.
Hoy celebramos el día en que la iglesia comenzó su proceso de reformación o restauración. Ahora, pregunta para ti y para mí, porque es bien importante que veamos este punto. ¿En qué momento tú restauras una casa? ¿Cuándo restauras tu baño? ¿Cuándo restauras tu sala? ¿Cuándo restauras el techo? Cuando ya no sirve, cuando está roto, cuando se está echando a perder, cuando se está pudriendo, cuando hay que hacer algo porque si no, esa casa va a terminar colapsándose. Eso es lo que pasó en la iglesia en el día de la Reforma. La iglesia empezó el proceso de restauración. Porque cuando restauras una casa, otra vez, cuando restauras una casa, no dices, bueno, pues hoy vamos a hacer un hoyo en esta pared para tener una ventana nueva. No, vamos a cambiar este piso y vamos a poner otro nuevo, diferente color. No. Si tú eres de los que dice, vamos a cambiar y hacer un hoyo en la ventana, o vamos a cambiar el color del piso y vamos a poner, en vez de poner cerámica, dura, piedra, vamos a poner laminado del nuevo laminado que hay, no estás restaurando, estás renovando. Miren a dónde voy, querido hermano, es bien importante esto. La iglesia, cuando se celebra el día de la Reforma, no se celebra que remodelaron la iglesia. Se celebra y inicia el proceso de restauración a la forma original en la cual se llevaba a cabo la iglesia. Eso es lo que se celebra el día de la Reforma. El día de la Reforma regresa a las enseñanzas originales de la iglesia anterior, a seguir el modelo de iglesia anterior. Eso es lo que pasa el día de la Reforma. Entonces, así como ustedes pueden ver la diferencia entre remodelación y restauración, la próxima vez que pienses en día de la Reforma, no pienses en remodelación, piensa restauración. Regresar a la forma original, no innovar o hacer cosas nuevas en la iglesia. Y hoy escuchamos al Señor Jesucristo decir a quienes tiene a su alrededor, ¿recuerdan? Si ustedes permanecen en mi palabra, ¿serán qué? Serán mis discípulos. Cada vez que Jesucristo habla, lo único que cambia es su audiencia. El Señor Jesucristo, su palabra es firme, ayer, hoy y siempre. Lo único que cambia es su audiencia. El día que Jesucristo dijo esas palabras en su palabra, era otro tipo de audiencia que ya creía en Él. En esta mañana que estamos escuchando la lectura, lo único que ha cambiado es la audiencia, ustedes y yo. Pero su palabra sigue siendo efectiva, sigue trayendo luz, sigue revelando los misterios de Dios cada vez que las escuchamos. Jesús dijo, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Si permanecen en mi palabra, realmente son mis discípulos. El énfasis aquí en esta lectura, querido hermano, es permanecer. Permanecer. Y si Él te invita a permanecer, es porque existe el riesgo de que a pesar de que creas en Cristo, puedas separarte de su palabra. Sí, si no permaneces en su palabra, existe el riesgo de que te puedas poco a poco alejar de su palabra. ¿Cuántos de nosotros conocemos a personas que van a la iglesia y que están firmes en la palabra de Dios y que llegan a la iglesia y que por alguna razón llega a pasar alguna contingencia en su vida y paran de ir y terminan, dijéramos, enfriándose y terminan ya no yendo a la iglesia por X razón? Pero ya no es la razón principal, sino que ahora ya no van porque se han alejado de la palabra. Porque la palabra es como alimento. Si tú comes alimento, te sigue nutriendo y nutriendo. Pero cuando dejas de alimentarte, empiezas a desnutrirte. Y una persona, la razón por la que una persona deja de ir a la iglesia después,
Ya no es por la razón original, es porque está desnutrido espiritualmente. Y hay que pedirle a Dios que los traiga otra vez. Hay que pedirle al Señor, si tú eres una de esas personas que se ha alejado de la palabra de Dios, pídele a Dios que te vuelva a dar esa hambre de la palabra. Porque solamente si el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo te da esa hambre, otra vez puedes volver a tener ese deseo de querer conocer más acerca de tu Salvador. Permanecer. Y esta palabra permanecer, muchos de nosotros ya sabe el significado de esta palabra permanecer, porque lo han escuchado anteriormente. Permanecer en griego significa y tiene ese énfasis de no soltarse de una cuerda. ¿Recuerdan? Algunos de ustedes ya lo conocen, no soltarse de una cuerda. Cuando el Señor Jesucristo les dice permanezcan en mi palabra, les está diciendo no te sueltes de una cuerda, porque si te sueltas existe el riesgo que te caigas y que perezcas. El énfasis del Señor Jesucristo es ustedes ya creyeron, porque se dirigió a los que ya creyeron. ¿Recuerdan? Ustedes ya creen, todos los que estamos aquí creemos. La invitación de Cristo es permanezcan. ¿Qué quiere decir permanezcan? El énfasis en griego, no te sueltes. No te sueltes de la palabra. Y si no te sueltas, serás verdaderamente mi discípulo. ¿Y qué es un discípulo? ¿Qué es un discípulo? Una persona que aprende de su maestro. Eso es ser discípulos. ¿Quién es un discípulo? Yo, él, tú. Todos nosotros somos discípulos del Señor Jesucristo, porque cuando nos habla, aprendemos de Él. Ese es el énfasis que hace el Señor Jesucristo al invitarnos en este día a permanecer en su palabra. Y el Señor dice esto, querido hermano y hermana, porque mientras estés en este mundo, estás en riesgo de soltarte y perecer. Cristo está hablando a los creyentes. Si te rindes, si no continúas en su palabra, estás en riesgo de caer de su gracia y alejarte de su presencia. Si permaneces en su palabra, realmente eres su discípulo. Ahora, una pregunta para ti. ¿Cuál es tu preocupación en este día? ¿Qué te preocupa en tu vida? ¿Qué te preocupa hoy? ¿Qué te inquieta? ¿Qué no te deja dormir en la noche? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué razón piensas o estás deprimido? Porque la palabra de Dios es poderosa, querido hermano, y por eso te trae a su casa. El Espíritu Santo está aquí en medio de nosotros. Y si el Espíritu Santo está en medio de nosotros, tienes una oportunidad de que el Señor te cure, te arranque esa preocupación, te libere y permanezcas en su palabra. ¿Por qué? Porque Él quiere que encuentres descanso en Él. Todo el Señor Jesucristo, siempre que habla, siempre está buscando cómo traerte un beneficio a tu vida espiritual y en todos los aspectos, porque Él es el dueño del oro y de la plata y de la tierra y de todos los poderes espirituales. Él quiere darte beneficio en todas las áreas. Sí, si permaneces en su palabra. Si permanecen en mi palabra, dice Cristo, realmente son mis discípulos. Y la razón por la que te pregunto esto, porque las preocupaciones de este mundo pueden hacer dos cosas en tu vida. Mira lo que voy a decir. Las preocupaciones en este mundo, aunque creas en Jesucristo, pueden hacer dos cosas. Una, frustrarte, preocuparte, darte la vuelta y huir de Cristo y alejarte más de Él. O reconocer a Jesucristo que sigue a pesar del sufrimiento en tu vida, a pesar de las preocupaciones, y acercarte más a Él.
Y no importa la presión que haya, lo más importante es saber que el Señor está siempre con los brazos abiertos para recibirte y sostenerte. Por eso la invitación es: permanece en mi palabra. Esta es una palabra para ti, querido hermano. Sí, esta es una invitación del mismo Cristo para decirte que permanezcas en su palabra, que no te separes de su palabra, que permanezcas en su palabra. Y si permaneces en su palabra, eres verdaderamente su discípulo. Porque es fácil vivir y creer en Dios cuando todo está bien, ¿verdad? Cuando todo está bien, aleluya, gloria a Dios, gracias Señor por todo lo que me has dado, gracias por el trabajo, gracias por la casa, gracias por el carro, gracias por toda la salud que me has dado. Pero en momentos de dificultad es difícil vivir y creer en Jesucristo aún a pesar de las circunstancias. En tiempos de dificultad es cuando tú, como buen cristiano, continúas aferrándote más y más al lazo y no te sueltas, y no te sueltas, y no te sueltas. Permanece en mi palabra. Cristo te dice: permanece en mi palabra. No te sueltes de mi palabra. No te sueltes de mi palabra. Sí, los momentos son difíciles y la situación está difícil, pero no hay otra alternativa. El Señor es el único que te puede ayudar. El Señor es el único que te puede salvar. Es el único que te puede hacer el milagro. Sí, físicamente también, pero espiritualmente también. Él puede sanarte si Él quiere. Él puede y sigue haciendo milagros hasta el día de hoy. Él puede sanar tu cuerpo, sanar tus células. Si es su voluntad, lo puede hacer. Pero eso no va a cambiar o no va a cambiar tu amor, porque el Señor Jesucristo no solamente quiere sanarte físicamente y protegerte, principalmente quiere darte la garantía de que si cierras los ojos en este mundo, tienes la garantía de que tienes la vida eterna. Esa es la razón por la que Jesucristo vino a esta tierra. Y eso es lo que celebramos el día de la Reforma. Esa es la razón que celebramos el día de la Reforma. Si permaneces en mi palabra, realmente eres mi discípulo. Versículo 32, si lo podemos poner en la pantalla. Y conocerás la verdad, y la verdad los hará libre. Querido hermano y hermana, esta es la mejor época para ser cristiano. Tú y yo estamos en el mejor momento de ser cristianos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Te has dado cuenta que hoy día cada vez que hablas con alguien, todos tienen su propia verdad? Todos dicen: pues esta es mi verdad, esa es mi verdad. Y hasta cierto punto tienen razón. Porque en cuestiones de esta tierra y en cuestiones materiales y en cuestiones de la vida diaria, cada quien puede tener su propia definición de verdad. Pero cuando se tiene que hablar acerca de verdades espirituales, solamente hay una verdad: Jesucristo. Jesucristo es la única verdad y tú y yo estamos llamados a defender esa verdad como buenos discípulos. Vivimos en una era en que todos tienen su propia verdad. Todos creen conocer la verdad, pero solamente hay una verdad. Y la verdad es Jesucristo. Él es la verdad. Jesucristo es la verdad. La verdad se encarnó y se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, dice la palabra de Dios. La verdad es una persona. La verdad es Jesucristo. En asuntos de este mundo, otra vez, todos tienen derecho a dar su propia opinión. En asuntos de este mundo, todos tienen derecho de inventar su propia opinión. Atención aquí, inventar.
Pero en asuntos del reino de los cielos, en asuntos espirituales, solo hay un camino. Solo hay una forma. Solo hay un camino y una forma de recibir vida eterna. Solo hay una verdad. Y su nombre es Jesucristo. Su nombre es Jesucristo. Pastor, ¿qué estamos celebrando el día de hoy? Hoy celebramos el día de la Reforma. Hoy celebramos el día de la Reforma. Estamos celebrando el día en que Jesucristo, la verdad, una vez más volvió a ser el centro de la iglesia. Porque Él es el único camino para la salvación. Él es la única verdad que se te ha dado para salvación y para vida eterna. Mira lo que dice: si permanecen en mi palabra, realmente son mis discípulos. Y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. Si no te sueltas de mí, es lo que nos está diciendo. Si no te sueltas de mí, serás verdaderamente mi estudiante. Me conocerás y yo te haré libre. Este mensaje es para ti y para mí. Si no te sueltas de Jesucristo, serás verdaderamente su discípulo y lo conocerás a Él y Él te hará libre. ¿Libre de qué? ¿De qué me hace libre, pastor? Cristo te hace libre y te hace libre del poder del pecado, de la muerte, libre de las ataduras del diablo, libre de preocupaciones innecesarias, libre de la depresión, libre de las cadenas del pecado. Porque cuando Cristo viene a tu vida, te libera. Que sí, que Cristo te libera. Que esa es la razón por la cual celebramos el día de la Reforma hoy. Porque solamente Jesucristo puede liberarte. Solamente Jesucristo puede cambiar tu corazón. Solamente Cristo puede darte el descanso necesario para irte a la cama en la noche y, a pesar de todos los problemas que tienes y necesidades, puedas decir: Señor, todo lo que tengo lo pongo en tus manos y me voy a ir a dormir a la cama confiando en que tú me vas a proveer mañana. Si permaneces en mi palabra, si no te sueltas de mi palabra, serás verdaderamente mi discípulo. Y la verdad, ¿quién es la verdad? Jesucristo. Y Cristo te hará libre. Sí, libre de los aspectos también de esta vida. Libre de todas las preocupaciones. Libre de todas las cosas que innecesariamente traes cargando en la espalda, que al final el Señor Jesucristo carga por ti. ¿Qué te preocupa hoy? ¿Qué te inquieta? Cuando Cristo te libera, tu corazón encuentra descanso. Y eso es lo que Él quiere hacer hoy en ti. Sí, en este domingo del día de la Reforma. Él quiere librarte. Quiere hacerte libre. Porque en Cristo eres libre. El Hijo te hace libre. No te sueltes de Cristo. No te sueltes de Jesucristo. Aférrate a Jesucristo, porque Él está obrando en ti. Pastor, ¿qué estamos celebrando entonces el día de hoy? ¿El día de la Reforma? Sí. ¿Y qué es el día de la Reforma? Estamos celebrando el día en que Jesucristo, la verdad, volvió a ser el centro de la iglesia.
¿Y quién es la iglesia? El día de la Reforma celebramos el día en el que Jesucristo volvió a ser parte y centro de mi vida. Eso es lo que celebramos el día de hoy, el día de la Reforma. Amén. Vamos a ponernos de pie en esta...